Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. A veces son otras familias, a veces son nuevas familias las que están ahorita teniendo gripa, ¿no? Que tienen gripa o el flu, ¿verdad? Otras enfermedades, pero entonces es importante siempre acordarnos de ellos y ayudarnos en los que se pueda y orar por ellos. Les quería mencionar cómo sabemos que Moisés, ¿verdad? Moisés, de vivir entre enormes riquezas, pasó a vivir en un enorme desierto. Job, de ser el más rico de los orientales, pasó a ser el más quebrantado. Pablo, de ser un fariseo de alta clase, pasó a ser como la escoria del mundo. Y Jesús, de tener una eterna gloria celestial, lo dio todo, vea, para salvarnos, vea, a nosotros. En 2 Corintios 8:9, si pueden ir conmigo, 2 Corintios 8:9, que dice una cita bien bonita. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces el mensaje de hoy se titula El cristiano ante una crisis económica. El cristiano ante una crisis económica. De antemano, ¿verdad? Quiero aclarar que no estoy hablando de un cristiano que está ante una crisis económica porque no quiere trabajar, o por vicioso, o por derrochador, ¿verdad? En la mañana estuvimos hablando de eso, ¿no? Durante la clase bíblica. Estoy hablando de cuando un cristiano se enfrenta a una crisis económica por cuestiones afuera de su control, ¿vea? Por cuestiones afuera de su control. Ya sea una crisis económica nacional, una crisis económica por una enfermedad, una crisis económica por un desastre natural, una crisis económica inadvertida, fuera de nuestro control y culpa, o también una crisis como ustedes han escuchado que en este año, bueno, desde el año pasado se vieron los efectos, pero se dice que este año es cuando van a empezar a perder más trabajos, por eso de la inteligencia artificial y porque la inteligencia artificial ya va a pasar a los robots, entonces no nada más van a hacer trabajos, vea, que los que trabajan en computadora, sino también trabajan en servicios o cosas así. Entonces, sea como fuera, vea, que es cosas que fueran fuera de su control. Entonces, ¿qué pasa cuando entonces un cristiano se enfrenta a una crisis, vea, económica? Entonces lo tengo en 3 puntos, vea, el mensaje de hoy. Entonces, el primero, vea, y todo esto es para que si nos pasa eso, no vayamos a pensar o a hablar o a hacer cosas como lo haría el mundo, ¿vea? Como lo haría, ¿vea?, un pagano, sino que nosotros, si nos enfrentamos con eso, lo hagamos, ¿vea?, cristianamente, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer. Recordemos como cristianos, vea, 3 cosas, vea, y el primero de ellos va a ser que nuestra fe está puesta en Dios. Cuando usted de repente enfrenta una crisis económica, recuerde, nuestra fe está puesta en Dios, ¿verdad? No en el dólar, ¿verdad? No en el dinero, no en oro, ¿verdad? No en riqueza, ¿verdad? Nuestra fe está depositada en Dios, muy importante. Entonces, si pueden ir conmigo a Hebreos capítulo 11, para ver un ejemplo, ¿verdad?, de alguien, ¿verdad?, que voluntariamente, fíjense, voluntariamente desechó las riquezas por poner a Dios en primer lugar. Hebreos 11, 24 al 27. Es muy importante, hermanos, cuando entonces le pasen esos problemas, acuérdese, ¿verdad?, que usted, su fundamento, ¿verdad?, es Cristo, ¿verdad? Entonces, Hebreos 11, 24 al 27 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Sí se fijan? O sea, es mejor sufrir, ¿verdad?, por la causa de Cristo, ¿verdad?, aun y cuando Cristo todavía no había nacido, pero ahí se puede ver cómo está aplicando, ¿verdad?, que él lo estaba haciendo, ¿verdad?, por la fe en Dios. Dice que los tesoros de los egipcios, o sea, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde?
en el galardón, ¿verdad? Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? En cuanto a la economía y todo eso, pues, o sea, si usted nada más está fijándose físicamente de que lo que no tiene, que lo que le falta y todo eso, entonces no, o sea, más bien vea al invisible, vea a Dios, ¿verdad? Él sigue estando ahí, ¿verdad? Él sigue siendo Dios, Él sigue reinando, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Habacuc 3, si pueden ir conmigo, Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Habacuc 3, tal vez digan, ay hermano, como está ronco, está diciendo mal el nombre del libro, pero no, así se llama. Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Ya lo encontraron? ¿Dónde está Habacuc? Dice, no vino. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Fíjense lo que dice aquí, hablando de lo que estamos hablando el día de hoy. Dice, ¿ya lo encontraron? Habacuc 3, 17 y 18. Dice, sí, ya lo encontré en mi celular. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios mi salvación. Si se fijan, ya que no importa que esté un desastre aquí económicamente y todo esté haciendo mal, yo me voy a alegrar con Jehová, ¿verdad? Él es el Dios de mi salvación, ¿verdad? Ahora, traducción a la vida citadina actual. En otras palabras, poniéndolo, si lo aplicamos a nosotros, ¿cómo lo diríamos? Esa misma cita. Entonces yo le puse de esta manera. Aunque en la cartera no tenga dinero para comprarme la comida que quiero, aunque del esforzado trabajo me despidan y obtener compensación me lo impidan, aunque me lleven el auto al corralón, por falta de pago le haré alto al camión, y aunque la inflación se vaya para arriba y mis entradas se vayan para abajo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación, ¿verdad? Pues pensar en qué situación amarga esté económicamente, ¿verdad? Uno se va a gozar en el Señor, ¿verdad? Porque Él sigue siendo el mismo, ¿verdad? Dice que Él es el mismo ayer y hoy y por siempre, bien importante, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice? Si pueden ir conmigo a 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. Ahora, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Hablando otra vez de depositar nuestra confianza, nuestra fe en Dios, ¿ya? Entonces, dice aquí, 1 Timoteo 6:17, lo voy a leer según la traducción en lenguaje actual. Dice, adviérteles a los ricos de este mundo. Cuando dice ricos de este mundo no te está refiriendo a los ricos mundanos, sino a los ricos cristianos, pero ricos en el sentido financiero, en el sentido de este mundo. Adviérteles a los ricos, ya que son cristianos, pero son ricos en el sentido de este mundo, tienen dinero, que no sean orgullosos, ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da a todos lo que necesitamos para que lo disfrutemos, ¿verdad? Entonces eso de que no poner, ¿verdad?, su fe y confianza en las riquezas, ¿verdad?, sino en Dios, ¿verdad? Bien importante, ¿verdad?, muy importante. Entonces no nada más, como estamos diciendo, no nada más es para aquel que sufre una crisis económica, sino también, aunque usted no esté sufriendo una crisis económica, no ponga su fe en el dinero, ¿verdad?, sino en Dios. Ok, punto número 2. Aprendamos a vivir humildemente. Aprendamos a vivir humildemente. No nada más estoy refiriéndome espiritualmente, moralmente, sino también, ¿verdad?, físicamente. Aprendamos a vivir humildemente. En 1 Timoteo 6, ahí mismo, ese mismo capítulo, 1 Timoteo 6, del 6 al 8, ¿qué dice? 1 Timoteo 6, 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo
y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, sustento y abrigo, comida y ropa. Teniendo eso, estemos contentos, bien importante. Ahora fíjense lo que dice Filipenses 4. Filipenses 4, 12 al 13, esto lo dice el apóstol Pablo. Entonces primero vea que cómo estemos contentos con lo poquito que tengamos, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Eso sí, no está dando a entender que entonces usted no puede superarse y todo eso. No, sino que simplemente usted esté contento. Cuando usted quiera superarse, que no sea por codicia, que no sea por avaricia, que no sea por esas cosas. Pero usted está contento. Es decir, ¿cómo sabe que entonces está queriendo superarse por envidia? Porque aún lo que Dios le ha dado, que es suficiente, usted ve a su vecino y dice, y luego ve lo suyo y entonces eso ya está sufriendo de envidia, porque entonces no está contento con lo que Dios le ha dado. Entonces la cosa es estar contento con lo que Dios le ha dado. Y si Dios entonces quiere que supere en su vida, vea, más y más, gloria a Dios. Entonces Filipenses 4, 12 al 13 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchas personas que les gusta el versículo 13, pero no lo ponen en el contexto correcto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente Dios nos fortalece en todo tipo de contextos, pero aquí el apóstol Pablo lo está dando a entender de que cuando uno, en vez de tener abundancia, tiene que vivir humildemente, que en vez de tener abundancia, tiene hambre en vez de estar saciado, que está padeciendo necesidad en vez de tener abundancia. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo sabe uno? Ahora, si se fijan, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, uno tiene que aprender no nada más a cómo vivir con necesidad, sino también uno tiene que aprender a cómo vivir con abundancia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si una persona es pobre y no ha aprendido a vivir con pobreza y no ha aprendido de cómo es que se tiene que vivir cuando sí tiene todo, ¿qué es lo que pasa? Cuando está humilde, es decir, físicamente, también tal vez sea humilde moralmente, emocionalmente. Pero una vez que tiene riquezas, se olvida de la humildad, ¿verdad? Y se vuelve arrogante y soberbio y todo eso, ¿verdad? Entonces, mira, esa persona aprendió, checó, vea cómo es que debe vivir humildemente, pero no aprendió de cómo debe vivir cuando ya le llegue dinero, vea. Entonces ahí se ve. Y si es al revés, vamos a decir que usted es una persona con abundancia y aprendió a vivir con abundancia, pero tal vez no. Es otra cosa también. El que dice vivir con humildad y de repente cuando vive en abundancia se hace mal, entonces significa que en realidad ni siquiera sabe cómo vivir con humildad, sino que simplemente actúa así por necesidad. ¿Sí me explico? Solamente actúa así por necesidad. Se le descubrió quién era hasta que tuvo la abundancia. Entonces, si usted tiene abundancia y de repente por primera vez va a padecer necesidad, ¿cómo sabe que esa persona realmente no había sido educada en cómo vivir de las dos maneras? Pues esa persona que de repente pasa un desastre, ¡pum!, y no tiene nada, y empieza a llorar y empieza a gritar y empieza a hacer cosas malas, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad?, entonces, no sé, a robar o a hacer cosas malas, ¿verdad?, simplemente porque entonces ya no tiene lo que antes necesitaba, ¿no? Entonces ahí se ve que esa persona, entonces por eso nosotros tenemos que saber como cristianos cómo vivir con necesidad y cómo vivir con abundancia, la manera correcta de vivir de las dos maneras. Entonces como el apóstol Pablo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, todo basado, aprendiendo al Señor Jesucristo, ¿no? Ahora fíjense, hermanos, que cuando un cristiano aprende a contentarse con solo sustento y abrigo, aún lo poquito que tiene, lo comparte. Aún lo poquito que tiene, lo comparte. Las personas sinceramente pobres y humildes son las más compartidas, son las más generosas. Digo sinceramente, vean, pobres y humildes, sinceramente pobres y humildes, porque hay los que se hacen los pobres, pero solamente para pedir y no dar, ¿verdad? Entonces por eso digo pobres sinceros, ¿verdad? Pero hablando de los
que sinceramente son pobres y humildes. Yo creo que todos conocemos, ¿verdad? Conocemos personas así. Le digo, sí, hermano, yo soy uno de ellos. Quienes son bien pobres y aún lo poquito que tienen, lo comparten. Yo me acuerdo cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. No. Pero cuando yo era niño, unos 7 años o algo así, me acuerdo de un hermano, una vez se los conté, de un hermano paralítico, que era bien pobre y era bien generoso. Hasta me acuerdo de su nombre, que se llama Pascual. Era lisiado, no podía caminar. Entonces, yo me acuerdo, yo estaba niño y bien pobrecito el lugar y todo, y tierra y todo, en el piso. Es decir, ya no era piso, era entonces ya suelo, ¿verdad? Porque era hecho de tierra. Entonces, aparte de paralítico, necesitaba medicamento. Y aún lo que mi papá le daba medicina, le compartía medicinas, él era doctor, le daba a él. Fíjense que él llegaba después en otra ocasión, ¿verdad?, para traerle más medicinas o eso, y las medicinas que le había dejado ya se le habían terminado. Y lo, ¿cómo? Vea, si las medicinas son para ti. No, es que se las comparto a otros que también necesitan. Entonces se fijan, o sea, él tan necesitado, y aún las medicinas que le traían para él, también los compartía a otras personas que necesitaban esas medicinas también, ¿verdad? Entonces sí, entonces uno puede ver eso. Entonces sí, entonces ¿cómo podemos ver como dijimos, el punto número 1? Acuérdense, nuestra fe está puesta en Dios. 2, aprendamos a vivir humildemente. Y punto número 3, contamos con la familia de Dios. Porque estamos hablando de que, bueno, ¿cómo le hace el cristiano en una crisis económica, no? Entonces el punto número 3 es que contamos con la familia de Dios. Bien importante. Vamos ahí a Hechos capítulo 2, ¿no? Ahí se ve. Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Hechos 2, 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿verdad? Entonces es como cuando de manera personal nos ayudamos mutuamente así económicamente. Pero aparte de eso, también esto es lo que hacían en cuanto a ofrenda. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El otro contexto de entender, cuando vendían sus propiedades y bienes y los repartían, dice que lo ponían a los pies de los apóstoles y luego que ya de ahí se repartía a las personas con necesidad. Entonces por eso digo, el versículo 44 es como cuando uno directamente anda ayudando al otro. Y el 45 es como cuando ya lo que hacían en cuanto a ofrenda, de que primero lo juntaban y luego ya se veía quiénes eran los más necesitados para repartirlos según cada uno su necesidad. Y luego en Hechos 4 se menciona otra vez, Hechos 4, 34 y 35, ahí se menciona lo de los apóstoles. Hechos 4, 34 y 35. Hay que acordarnos, vean, tenemos una familia, ¿verdad? Una familia, la familia de Dios. Hechos 4, 34 y 35. Dice, así que no había entre ellos, ¿qué dice allí? Ningún necesitado. ¿Cómo es eso? Esta es la manera en que no había ninguno necesitado. Dice, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces uno puede ver cómo entonces eso es lo que hacían, bueno, según la necesidad de cada quien lo repartían. Entonces en Gálatas capítulo 6, si pueden ir conmigo, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Estaba diciendo en la mañana, ¿no? En la mañana estamos hablando acerca de los préstamos, ¿verdad? Y que como tenemos un folleto allá afuera acerca de qué debo hacer, ¿verdad?, cuando me piden prestado, ¿verdad? Y hablamos eso en la mañana y como les digo, ahí está el folleto. Pero también les dije como algo que me había pasado hace unas noches, ¿no? Y como obviamente Dios quiere que uno le dé al necesitado, ¿verdad? Y como es importante, ¿verdad?, que cuando uno dé, pues no vaya a ser que lo utilicen para algo malo, ¿no? Entonces, como la otra noche fui a la tienda y en pocos minutos pude ver la diferencia entre dos personas, ¿no? La primera
apenas iba entrando y tenía así centavitos, tenía así en su mano, ¿verdad? Dinero, y quería que yo le completara para comprar comida. Entonces yo le dije, no, pues si quieres te compro la comida. Entonces entramos a la tienda y entonces y agarró lo que quería y agarró poquito y salió dando gracias, ¿no? Pero luego yo saliendo de la tienda, otro tipo, ¿verdad? Pues necesito comida, ¿verdad? No, pues vamos, y luego, no, pero es que quiero el dinero, ¿no? Y yo, no, pues, o sea, para comida, ¿no? Y él quería el dinero, entonces, no, pues, o sea, le estoy ofreciendo comida que según esto sí dice que necesitar, pero no quiere la comida, quiere el dinero, ¿no? Entonces, no, o sea, le digo, no puedo darte cash, o sea, pero sí lo de la comida. Entonces ahí es cuando uno sabe, pues, tal vez lo quieren, ¿verdad? Para otra cosa, pero siempre es bueno siempre ofrecer en producto. Lo que la persona necesita no vaya a ser que lo malgaste, lo utilice en otra cosa, ¿no? Y eso sí que les decía a los hermanos. Entonces el primero que hasta él tenía para completar, no era para que yo le diera todo, pero al final de cuentas pues sí le compré todo. Entonces como él tenía dinero en su mano, se lo retiré. No es cierto. No, o sea, obviamente se quedó él con su cambio, ¿verdad? Que él me había mostrado, ¿no? Ahora, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, si se fijan que es según la oportunidad, Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? Bien importante. Según tengamos oportunidad, ¿verdad? Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y luego Romanos 12:13. Romanos 12:13. Esta es la última cita. Dice Romanos 12:13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esa misma cita, Romanos 12:13, pero en la nueva traducción viviente lo dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar la hospitalidad. Pero no quiero terminar sino acordándonos cuál fue la primera cita. ¿Cuál fue la primera cita que vimos? Que es 2 Corintios 8:9. ¿Quién es nuestro ejemplo? Y también para acordarnos, ¿verdad?, del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros obedezcamos al Evangelio. ¿Cómo, vea? Entonces es muriendo al pecado, ¿verdad?, siendo sepultados en las aguas del bautismo y resucitando a una vida nueva, ¿no? Entonces, 2 Corintios 8:9, acuérdense, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, ¿verdad? Y con eso terminamos. Entonces, si hay una persona aquí, vea, que el día de hoy, ¿verdad?, dice, pues no me he bautizado, no he confesado mi fe en el Señor y lo quiero hacer el día de hoy, vea. Quiero confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero arrepentirme de mis pecados, ¿verdad? Y quiero entonces bautizarme, ¿verdad?, para el perdón de mis pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Nos puede mencionar su decisión. Cuando entonces el hermano vea que dirija el himno de invitación, se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.